Esta es la segunda parte de las reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox. Y en este video vamos a hablar sobre los tipos de reacciones redox que hay. El primer tipo que vamos a mencionar son las reacciones de combinación, en las cuales se tienen dos o más sustancias que se unen para formar un único producto. La estructura normal de una ecuación de combinación, lo que vamos a observar son varios reactivos, pero solamente un producto. Un ejemplo es la reacción entre el azufre y el oxígeno para formar dióxido de azufre. Esta imagen ilustra esta reacción. También podríamos hablar de la reacción entre el bromo y el aluminio para generar bromuro de aluminio. Es importante señalar que las reacciones de combinación no necesariamente serán reacciones redox, solo en algunos casos. También tenemos reacciones de descomposición, que son lo opuesto a una reacción de combinación. Entonces vamos a tener solamente un reactivo descomponiéndose en varios productos, como se puede observar en la ecuación general. Estos son algunos de los ejemplos que podemos ver de reacciones de descomposición en las cuales podemos apreciar el cambio en los estados de oxidación en cada una de las especies. También podríamos hablar de las reacciones de combustión, que son reacciones en las cuales una sustancia va a reaccionar con el oxígeno, siempre va a haber oxígeno en este tipo de reacción, y normalmente hay una liberación de energía que se da en forma de calor y luz, normalmente como una llama. Entonces, en las ecuaciones lo que vamos a observar siempre es que habrá oxígeno molecular como parte de los reactivos. Un tipo de reacción de combustión que vemos prácticamente a diario es la combustión de algún tipo de hidrocarburo, de algún tipo de molécula orgánica con oxígeno, como la que vemos en el laboratorio cuando utilizamos el mechero Bunsen. También existen reacciones de desplazamiento. Ya en un video anterior se habló de las reacciones de doble desplazamiento. En este caso, la diferencia es que solo una especie va a mover a la otra. ¿Okay? Entonces, en las reacciones de desplazamiento, un ion o un átomo de un compuesto se reemplaza por un ion o átomo de otro elemento. Existen diferentes tipos de reacciones de desplazamiento, algunas en las que va a haber un desplazamiento de hidrógeno, por ejemplo, en las que un metal va a desplazar al hidrógeno ya sea de un ácido o del agua y va a liberar hidrógeno molecular, como podemos observar acá. El calcio reaccionando con agua, en este caso, para generar hidrógeno molecular. ¿Okay? Esta tabla que está por acá se llama la serie de actividad de los metales. La serie de actividad de los metales básicamente lo que me dice es qué tan reactivo es el metal con el que estamos trabajando. Y en estas flechas lo que se me indica es qué es lo que es capaz de hacer cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, si mi metal está dentro de los que están clasificados en la primera flecha, ese metal será entonces capaz de desplazar el hidrógeno cuando tenga un ácido, cuando estoy trabajando con un ácido, un metal reaccionando con un ácido. Si está dentro de la segunda flecha, lo que será capaz de hacer es desplazar el hidrógeno, pero ahora, aparte de lograr desplazarlo de los ácidos, también lo puede hacer del vapor de agua. Y si está dentro de la tercera flecha, además de los dos anteriores, podrá hacerlo también del hidrógeno del agua fría. Como podemos observar, el calcio está en la parte más superior de la serie de los metales, por lo tanto es un metal muy reactivo, logra desplazar el hidrógeno tanto del vapor de agua como del agua a agua fría. ¿Okay? Entonces en este caso esta reacción procede porque el calcio está dentro de los que tienen esa capacidad. En el segundo caso tenemos, por ejemplo, el cobre reaccionando con agua para generar hidrógeno. Vamos a ver si eso es posible. Tenemos que identificar dónde está el cobre dentro de la serie. Vemos que el cobre está en la parte más bien inferior de la lista y no logra desplazar el hidrógeno ni siquiera de los ácidos. Por lo tanto, esa reacción no procede. Podemos observar ese mismo tipo de reacción, pero ahora utilizando ácido en lugar de agua. En este caso tenemos
dos metales distintos, el zinc y el magnesio, reaccionando con ácido clorhídrico cada uno de ellos. Si observamos la serie de actividad de los metales, podemos ubicar al zinc y vamos a encontrar que él es capaz de desplazar el hidrógeno de los ácidos. Si tratamos de ubicar al magnesio, vamos a ver que el magnesio también puede desplazar el hidrógeno de los ácidos. Sin embargo, el zinc está por debajo del magnesio en la lista. Eso quiere decir que el zinc es menos reactivo que el magnesio. Por lo tanto, si esta reacción se lleva a cabo en el laboratorio, lo que se debe observar es una mayor reactividad del magnesio. Como se puede observar en esta imagen, a la izquierda tengo el zinc, que se ve que efectivamente hay un burbujeo que corresponde a la liberación de hidrógeno, pero en la imagen de la derecha puedo observar que también observo burbujas, pero la reacción es mucho más evidente, mucho más marcada, es porque el magnesio es mucho más reactivo que el zinc. Ahora podemos hablar también de otro tipo de reacciones de desplazamiento en las que se desplaza un metal. Entonces voy a tener un metal que desplaza a otro. Y eso puede ocurrir siempre que el metal que vaya a reemplazar al segundo metal sea más reactivo que ese segundo metal. Entonces, en este ejemplo tenemos el sodio podría reemplazar al zinc, que es el metal en este compuesto. Vamos a observar entonces dónde están ubicados tanto el sodio como el zinc. Si el sodio es más reactivo que el zinc, entonces esta reacción procede. Si no, pues entonces la reacción no ocurriría. Como podemos observar, el sodio está más arriba en la lista, en la serie de actividad de los metales, por lo tanto es más reactivo que el zinc. Es decir, que esta reacción sí ocurre. Podríamos hablar también del desplazamiento de halógenos. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener es un halógeno desplazando a otro halógeno. ¿Y quiénes eran los halógenos? Eran los no metales que se encuentran ubicados en el grupo 7, o sea, el flúor, cloro, bromo y yodo. Ellos tienen un orden de reactividad también. Entre más arriba esté el halógeno, más reactivo será. Entonces el flúor es el más reactivo de todos y el menos reactivo es el yodo. Ahora en este ejemplo podemos ver al cloro que podría desplazar al bromo. Vamos a ver si eso es posible. El cloro está por encima del bromo, por lo tanto es más reactivo que él, de manera que es capaz de desplazarlo. Por lo tanto, esta reacción sí ocurre. Vemos en este otro ejemplo al yodo tratando de desplazar al bromo. Si nos fijamos en los halógenos, vemos que el yodo es el menos reactivo de todos, por lo tanto el yodo no es capaz de desplazar a ninguno de los otros halógenos, por lo tanto esa reacción no ocurre. Tenemos finalmente el último tipo de reacciones de reducción que se conocen como reacciones de desproporción, en las cuales un mismo elemento en un estado de oxidación se oxida y se reduce al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, para que esto ocurra, necesitamos que ese reactivo contenga un elemento que puede tener por lo menos 3 estados de oxidación. Los elementos que tienen mayor posibilidad de que eso ocurra son los que están resaltados en esta imagen. Un ejemplo de una reacción de desproporción es la descomposición del peróxido de hidrógeno. Esta sustancia que tenemos acá es peróxido de hidrógeno. Recordarán que el oxígeno en los peróxidos tiene estado de oxidación de -1, es una de las pocas excepciones. Y lo que podemos ver es que en los productos está pasando a formar agua. En el caso del agua está tomando un estado de oxidación de -2, quiere decir que se está haciendo más negativo, por lo tanto se está reduciendo. Y también se está generando oxígeno molecular que tiene estado de oxidación de 0, quiere decir que se está haciendo más positivo. Por lo tanto, en este caso se está oxidando. Quiere decir que en una misma reacción química, el oxígeno se está oxidando y reduciendo simultáneamente. Otro ejemplo de esto es la reacción entre el cloro molecular y el hidróxido de sodio en disolución. Esto es una reacción, es una ecuación iónica neta, por lo tanto el sodio no aparece aquí porque es un ion espectador. Entonces lo que puedo observar es que el cloro en los reactivos tiene estado de oxidación de 0
Y en los productos aparecen dos productos, uno en el ion hipoclorito, en el cual tiene estado de oxidación de +1, oxidándose, y otra en el ion cloruro con estado de oxidación -1, es decir, reduciéndose. Otro ejemplo de una reacción de desproporción. Tenemos un ejercicio para practicar en el cual se nos pide que clasifiquemos las ecuaciones redox en los diferentes tipos que acabamos de mencionar y que encontremos los estados de oxidación de los elementos. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios. La primera reacción es una reacción de descomposición. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque estoy viendo que en el lado de los reactivos tengo solamente un reactivo y se descompone en dos sustancias o más. Eso es una reacción de descomposición. Ahora, con respecto a los estados de oxidación, debo recordar que todas las sustancias que aparezcan de manera individual, pura, tendrán estado de oxidación de 0, como en este caso. Y las demás las puedo sacar con las reglas que fueron indicadas anteriormente, como en el caso del oxígeno, que tiene estado de oxidación de -2, y el nitrógeno en este caso tiene un estado de oxidación de +1, que ese sí no es el más común del nitrógeno. Ok, entonces estoy viendo ahí tanto la oxidación como la reducción. Otro ejercicio sería el tercero, podríamos hablar o podemos ver aquí que esto es una reacción de desplazamiento simple, de un metal con respecto a otro metal. El níquel es más reactivo que el plomo, por lo tanto puede desplazarlo y formar un compuesto con el nitrato. Ahora podemos observar los elementos nuevamente solos tienen estado de oxidación de 0. El níquel está pasando a un estado de oxidación de +2, lo sé porque el nitrato tiene estado de oxidación de -1 y aquí al intercambiar estados de oxidación, el 1 está acá y el 2 de este níquel está acá. Entonces el níquel tiene estado de oxidación de +2 y en el caso del plomo, si observamos acá también el estado de oxidación del nitrato es -1, ese 1 está acá, no se indica, pero se entiende. Y el plomo tiene un estado de oxidación de 2, que es el que aparece acá. ¿Okay? Los otros dos ejercicios se los dejo para que ustedes los hagan a manera de práctica. Las respuestas están en la práctica, en el documento de PDF que les voy a dejar en el aula virtual. Finalmente, con respecto a la concentración de las disoluciones, es un tema que es importante discutir, aunque sea brevemente, para que ustedes tengan algún nivel de familiaridad con esto. La concentración de una disolución básicamente es entender qué cantidad de soluto está presente, ya sea en una determinada cantidad de disolvente o de disolución. Y hay muchas maneras para expresar la concentración de una disolución. Sin embargo, una que se utiliza muchísimo y que ustedes van a observar en los laboratorios es la molaridad, o también se conoce como concentración molar. La molaridad corresponde al número de moles de soluto por cada litro de disolución. Es decir, entonces tengo una fórmula. La fórmula de molaridad serían moles de soluto entre litros de disolución. Y se representa de esta manera. Molaridad se representa con M mayúscula, los moles como una N minúscula y el volumen de la disolución. Es decir, entonces, que si a mí me hablan de que se tiene una disolución que tiene una concentración 0,1 molar de ácido clorhídrico, lo que se me está queriendo decir es que por cada litro de esa disolución que yo tenga, voy a tener 0,1 moles de ácido clorhídrico.